a desear el mal a alguien o a alegrarse de la desgracia de otra persona, ¿cierto? Por supuesto que no es un sentimiento nada bueno, ¿sí? Y no es bueno alegrarse, ni por el dolor ni por la desgracia de otra persona. Desde luego que el odio es un sentimiento negativo, ¿sí? De profunda antipatía, de disgusto, de aversión, de enemistad o repulsión hacia una persona, hacia una cosa, hacia una situación o hacia un fenómeno, ¿sí? Entonces, así como el deseo de evitar, limitar o destruir aquello y se odia, ¿sí? Se le trazan márgenes. Entonces, sobre esto hay bastante escrito, ¿sí? Y se puede consultar. Tanto hay libros como hay material en internet y todo esto que uno puede acceder a ello. Por supuesto que muchas veces el odio la persona lo justifica racionalmente y otras veces es sencillamente una reacción, ¿sí? Es una reacción. Y la persona empieza también a experimentar ciertos comportamientos negativos, ¿sí? Le altera, por supuesto, porque no digamos que una persona que siente odio pues lo hace hacia todo el mundo, sino hacia ciertas cosas, ciertos elementos, ciertas situaciones, ciertos lugares, ¿sí? Aún hasta ciertos fenómenos que pueden acontecer en la naturaleza, ¿sí? Por supuesto que el odio es lo contrario al amor, ¿sí? El odio es lo contrario al amor, ¿sí? Pero el odio se puede basar en un miedo, ¿sí? A veces es un miedo, es un rechazo. Bueno, digamos, una persona que tiene un comportamiento de estos, ¿sí? A mí me llama mucho la atención que es considerado una adicción, un hábito esclavizante, ¿sí? Puede de un momento a otro empezar a sentir ese odio y ese rechazo hacia algo o hacia alguien, de un momento a otro, ¿sí? Puede que incluso una persona o algo le gustaba, le agradaba, pero por A o B o C, ya les digo, puede ser justificado o no, pero empieza a sentir odio, ¿sí? Esa aversión, ¿sí? Y el odio generalmente es un sentimiento de destrucción, ¿sí? Donde rompe la armonía, donde rompe el buen ambiente, ¿sí? Donde rompe la buena comunión. Entonces, pues hemos de tener cuidado si nosotros de cuando en cuando empezamos a sentir como odios hacia ciertas personas, ¿sí? Porque nos podemos convertir en personas esclavizadas a ese sentimiento. Adelantándome un poquito a lo que quiero decir, hablar un poco mañana, es que yo veo detrás de muchísimos de estos hábitos, no de todos, pero sí detrás de muchos de estos hábitos, como una opresión demoníaca, ¿sí? Como una opresión de carácter espiritual. Después lo comparto y me extiendo un poquito más. Pero sí, es posible que una persona sienta odio, como sienta rabia, como sienta ira, ¿sí? Y yo he visto personas que se transforman totalmente. Y uno dice, pero yo no conocía a este personaje, yo no lo conocía así. Echaba literalmente baba por la boca, los ojos parecían estallársele, el rostro. Entonces yo digo, puede haber algo que no es natural, no es lo normal, sino corresponde de pronto a una influencia maligna. Otro sentimiento es la culpa, ¿sí? Pero encontré que la culpa es una emoción inmovilizante, ¿sí? No por eso deja de ser destructiva. Entonces, de pronto la persona de un momento a otro empieza a sentirse culpable, ¿sí? Empiezan a sentirse mal por algo que no les han hecho, por algo que ella no ha hecho, ¿sí? A ver, doy un par de ejemplos. Digamos que
invento cualquier cosa. Pasó alguien allá en la calle en este momento y de pronto se rió. Y alguien escuchó eso. Y entonces la persona dice, uy, ¿qué me vieron? ¿Qué pasó? Seguro estoy mal peinado, mal arreglado. ¿Sí? Y empieza a sentir culpa sobre él. ¿Sí? Empieza a sentir culpa sobre él. En las empresas sucede muchísimo. Un trabajo, una actividad salió mal y la persona empieza a llorar. ¿Y qué pasó? No, es que fue por mi culpa, pero usted no tuvo nada. No, es que fue por mi culpa porque yo hubiera podido haber hecho algo. Yo sí pensé y me di cuenta, pero ¿sí? Entonces son sentimientos de culpa por algo que ellos no han hecho, ¿sí? O de pronto si ellos lo hicieron, igual el sentimiento aflora, se manifiesta y la persona se inmoviliza. A veces inclusive hasta se bloquea en su pensamiento, en su reacción, no puede captar lo que está sucediendo, ¿sí? Y se empieza a autoflagelar la persona. Entonces son sentimientos que hacen muchísimo daño. Este sentimiento de culpa algunas veces llega a ser tan fuerte que provoca malestares físicos, por ejemplo, presión en el pecho, dolor de estómago, dolor de cabeza, una carga sobre los hombros, ¿sí? Y a esto se le van sumando pensamientos recurrentes, ¿sí? De autorreproche y a veces la emprende contra sí mismo, ¿sí? Y se castiga a sí mismo. ¿Por qué? Porque se cree culpable. Entonces, esta es otra clase de adicción. Quiero seguir. Los celos. Este es otro sentimiento que también se ha convertido en una adicción. ¿Y qué son los celos? Es un temor a que otra persona pueda ser preferida afectivamente a uno, ¿sí? ¿Qué son los celos? Es un temor a que otra persona sea preferida por encima de mí, ¿sí? Entonces genera un dolor autoinfligido, provocando un sentimiento penoso de inseguridad, de inferioridad, de soledad. Entonces, una persona que tiene celos se siente inferior, ¿sí? Puede llegar a pensar que ella es inferior. Entonces, empieza a acompañarse de soledad, pero también genera inseguridad en la persona. Me gusta mucho la definición, es un temor, es un miedo, ¿sí? Digamos que en una pareja, que es lo más común, aunque esto puede suceder en casi todas las áreas, en el trabajo, en los estudios. Bueno, entonces digamos que en el matrimonio se desarrolla en uno de los dos los celos. Entonces, esa persona se siente insegura, se siente menos, ¿sí? Empieza a decir, mi marido está mirando a otra mujer porque no ve en mí tal cosa o no ve en mí tal otra. Bueno, en fin, ¿sí? Si es el caso del hombre, el que siente los celos, entonces él también se va a sentir inferior, se va a empezar a revestir de soledad y eso va a conducir a otros comportamientos, ¿sí? A otras dependencias, a otros hábitos esclavizantes. Por ejemplo, él puede refugiarse en el alcohol, ¿sí? Sin que haya necesidad, pero él puede refugiarse en el alcohol. Y resulta que son solamente fantasías, porque no hay nadie, porque la otra persona, porque su esposo, su esposa no tienen absolutamente a nadie
fuera de él, no hay nadie fuera del matrimonio, pero la persona se siente insegura. Y esto es también un hábito, ¿sí? En el que la persona empieza a sentir celos. Vuelvo y repito, esto puede suceder en cualquier momento, ¿sí? Digamos que hasta en la misma iglesia, ¿sí? Ejemplo, a mí me pasó hace muchos años, con un hermano que pues por A o B, C no lo tuvimos en cuenta para tomar la ofrenda. Y pues el hermano se puso muy bravo y vino y me hizo el reclamo, me dijo, hermano, a mí no me tienen en cuenta, ¿qué es lo que pasa? Entonces, pues yo dije, bueno, de pronto el hermanito puede estar sintiendo celos porque se utiliza otro, ¿sí? Y bueno, pueden ser cosas, ¿cierto? Pueden ser cosas así, ¿sí? Pero también los celos, y esto para mí fue nuevo, hay muchas cosas que yo estoy aprendiendo y es que a veces los celos tienen que ver con la defensa del territorio. Y esto sucede en muchísimas áreas de la vida animal, de la vida humana, ¿sí? Los animales, los perritos, los gatos, bueno, ellos marcan su territorio. Pero resulta que en el campo humano también, ¿sí? En el campo humano. Voy a dar un ejemplo ya un poquito más cercano, digamos en el campo ministerial, ¿sí? Si los del grupo que predicamos o de la alabanza, de Ujieres, el que sea, somos nosotros y llega una persona nueva, entonces ¿qué pasa? Como que se le rechaza, ¿cierto? Se le ve con recelo, ¿sí? Pero nosotros no necesitamos más, pero nosotros estamos completos. ¿Por qué? Porque él quiere defender o ella quiere defender su territorio. Este es su espacio, ¿cierto? En el campo pastoral, por supuesto que también ha sucedido lo mismo. ¿Cuántos pastores tienen temor de que un hermanito que predica muy bien, que da buenas enseñanzas, entonces la congregación lo empiece a preferir a él en lugar de a mí? Entonces yo prefiero, este espacio es mío y yo lo controlo y aquí nadie pasa sin mi autorización, ¿cierto? ¿Sí nos damos cuenta? Cómo nosotros también, como los animales, marcamos un territorio. Entonces son celos, ¿sí? Y los celos no solamente pueden ser pasionales, sino también de atención, ¿sí? Por ejemplo, hay una conversación donde estamos hablando varios y de pronto alguien quiere hablar y no se le dio la palabra o por A o B o C, y entonces la persona se molestó, se disgustó, se paró y se fue, ¿cierto? Ay, pero a mí no me ponen cuidado, entonces yo no vuelvo a participar. Si mi voz ni mi palabra no tiene importancia, entonces ¿para qué me invitan a este tipo de reuniones? Y bla, 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 salió y se fue. Vuelvo y repito, todas estas reacciones generan en la persona cambios fisiológicos, porque ya la persona empieza a temblar, empieza a sudar, el dolor de cabeza, el dolor de estómago y cosas de esas. Entonces, en muchas áreas pueden suceder esto de los celos. En quinto lugar está el miedo, ¿sí? El miedo es una emoción que se caracteriza por una sensación desagradable donde se percibe un peligro o un supuesto peligro. Eso puede ser presente o puede ser futuro. Incluso hay casos en los que puede ser algo pasado, ¿sí? Es decir, que vivimos con traumas. Sucede que, a ver, me invento cualquier ejemplo. Ya, me acordé ahora que hace años, aquí en este lugar hicimos unas reuniones especiales y vino un hermanito de otra iglesia y estuvo acá. Cuando él salió, triste y lamentablemente, él tenía que pasar la Quito, la que llamábamos 30, al otro lado.
Cuando él iba por el puente para pasar el caño de la Quito, entonces le salió un atracador, ¿sí? Un atracador por un lado, otro por otro lado, él creo que iba con la esposa, me parece, y le sacaron cuchillo. Y entonces él en ese momento pues sintió muchísimo miedo. ¿Quién no va a sentir miedo a las 9 de la noche con un cuchillo en la garganta, con la esposa y en el caño? Y bueno, entonces le pidió la plata y bueno, y digamos, sé que ese hermano lo superó, pero si fue a mí al que me pasó esa situación, yo digo, uy, no, yo tengo que coger bus, pero yo por ahí no paso. Mejor paso por otro lado. No, pero mire que es que ya arriba hay un policía. No, yo por ahí no paso. ¿Sí ve? Entonces la persona empieza a desarrollar esa sensación desagradable, ese miedo, siente una amenaza y prefiere irse por otro lado. Prefiere pasar por otro lado. Así con muchísimas cosas, ¿sí? Por ejemplo, miedo a hacer un negocio, porque hizo un negocio y entonces el negocio perdió, entonces dice yo nunca más vuelvo a hacer negocios, ¿sí? En el amor, recibió una traición, entonces dice no, nunca más, yo prefiero guardar mi corazón, que no me vuelvan a traicionar, que no me vuelvan a hacer esto, no me vuelvan a hacer aquello. Entonces, miedos que pueden ser pasados, presentes o futuros, ¿sí? Y encontré que la máxima expresión del miedo es el terror, ¿sí? El terror, pero algunas veces conlleva ansiedad, ¿sí? A un desespero. Y por supuesto, son una amenaza. Estas sensaciones son una amenaza para nosotros. Bueno, también genera un aumento de la presión arterial, aumento en el metabolismo, ¿sí? Encontré que aumento en la glucosa en la sangre, ¿sí? Algunas veces produce una detención de algunas funciones. Por ejemplo, ante el miedo, la persona, ¿cómo queda? Paralizada, no sabe qué hacer, no reacciona. Resulta que esto es también una adicción. Y ustedes me van a decir si sí o no. ¿Cuántas veces nos sentábamos, yo lo hice hace muchísimos años, a ver películas de terror? ¿Sí? A pesar de que no nos gustan esas cosas, pero nos sentábamos a ver las películas de terror y nos gustaba ir y pegar los gritos, los alaridos, ¿cierto? ¡Ah! Y así, y viendo la película, pero salió del cine, salió de ver la película y está mirando la cartelera cuándo van a dar la siguiente parte, ¿cierto? Vuelvo y repito, son adicciones y a la gente le gusta, ¿sí? Como desarrollar esos niveles de adrenalina. Son adicciones. Encontré otra más, la envidia, ¿sí? Entonces, la envidia es, dice la Real Academia de la Lengua, que es tristeza por el bien ajeno, ¿sí? Deseo de algo que no se posee o no se puede poseer. Pero encontré que es un estado mental en el cual existe desdicha y dolor, ¿sí? De uno no poder poseer lo que otro tiene, sean bienes, sean cualidades, sean cosas, sea dinero. Entonces, también la envidia, ¿sí? Bueno, quiero pasar al siguiente tema. Por supuesto que de esto hay muchísimo más, pero voy a hablar ahora de la adicción a los pensamientos. Aquí también me llevé, perdóneme, muchas sorpresas. Yo no me puse a seleccionar, yo estuve leyendo, ¿sí? Y fui trayendo las cosas que los expertos coinciden en mencionar relacionado con un tema, con un tópico. Adicción, a los pensamientos.
Entonces, la primera clase de pensamientos son los obsesivos, ¿sí? Estados obsesivos y compulsivos. Algunos dicen y compulsivos y otros dicen o compulsivos. Es un estado de ansiedad, ¿sí? Que se caracteriza por tener ideas en la cabecita, por asumir comportamientos, por sensaciones, ¿sí? Y es considerada una enfermedad, ¿sí? Digamos que hay una rutina normal en la cual estamos todos. Ejemplo, todos tenemos el hábito, aparte de ser una necesidad, de cepillarnos los dientes cuando nos vamos a dormir o después de haber comido. Pero resulta que hay personas que pasan 4 o 5 minutos allí cepillándose, 10 minutos, y piensan que no están todavía lo suficientemente limpios. Entonces pasan allí y dele, y dele, y dele, y dele, y dele, ¿sí? Y dele, ¿sí? Hasta que en su mente como que ya se sienten satisfechos, ¿sí? Vuelvo y repito, esto lo encontré leyendo, no lo saqué pensando en nadie, ¿sí? Porque no conozco cómo son sus hábitos. No sé cuánto tiempo pasa usted ahora, entonces compra un enjuague bucal y ya, con eso tuvo. No estoy diciendo eso, pero estoy hablando de así como puede ser. Alguien nos contaba esta semana, a Carmen y a mí, de que era una persona que tenía como esos pensamientos obsesivos, que cuando llegaba a algún lugar tenía que ver todas las cosas, ¿sí?, organizaditas. Fuera a otra casa donde llegara, entonces el florero no podía estar un poquito corrido del centro, sino que tenía que estar justo en el centro. El mantel tenía que estar bien dobladito, ¿sí? Entonces, son pensamientos que a veces nos obsesionan, ¿sí? ¿Y qué son las obsesiones? Son ideas, son imágenes, son impulsos, ¿sí?, que pasan por la mente de una persona una y otra vez, ¿cierto? Pero resulta que esos pensamientos llegan a volverse perturbadores para nosotros. ¿Por qué? Porque la persona no puede controlarlos, ¿sí? Son molestos porque incomodan a la persona consigo misma, pero también con los demás. Bueno, los pensamientos obsesivos, ¿sí? Son ideas y sensaciones repetitivas. No quiero ahondar mucho en ello. Pero en este sentido de las obsesiones, son cosas, conductas que la persona misma crea, inventa, ¿sí? Yo oía el otro día por la radio de un presentador que él decía que él era como muy psicorrígido, y él cuando decía expresamente, cuando yo estoy en mi casa, por ejemplo en el baño, entonces el frasquito que dice allá talcos, la palabra talcos tiene que estar mirando hacia el frente, la que dice loción, y todos tienen que estar bien organizaditos. Y él decía, yo soy así, ¿no? Entonces, fíjese que son reglas, normas que la persona misma crea. Bueno, hablo ahora de otra obsesión, otro hábito esclavizante, el perfeccionismo, ¿sí? Es decir, que la persona quiere ser perfecta en absolutamente todo. La persona tiene la tendencia a establecer criterios muy elevados y a sentirse insatisfecha con todo, ¿sí? Entonces, yo hablaba con alguien cuando fue, hace tal vez unos 20 días, ¿sí?, o un mes, antes de pensar en este tema, de personas
que, por ejemplo, uno lo dice, venga, permítame, yo lavo la loza, eso lo pensaba yo hace como un mes, venga, lavo la loza. Y entonces uno cogía y la lavaba y le echaba jabón, la lavaba, y cuando uno se iba, porque uno no era, volvía a la persona y la cogía y la lavaba porque sentía que había quedado mal. ¿Sí? Son personas que le dicen a alguien, hágame un favor, barra aquí. ¿Sí? Es más, ellos no piden el favor, no lo hacen porque no sienten seguridad en que los otros lo puedan hacer. Entonces la persona viene y barre y ellos dicen, eso no está bien barrido. Y se ponen y escarban y sacan tierra y sacan mugre. Y entonces se dicen para sí mismos, no estaba bien barrido, como yo dije. ¿Sí? Entonces, pero leyendo encontré que es una obsesión al perfeccionismo, ¿cierto? Pero cuando somos perfeccionistas, pagamos un precio demasiado alto, ¿sí? Vivimos tensos, angustiados, ¿cierto? Incluso a la persona le da miedo equivocarse, cometer errores. Si es una persona que se considera perfeccionista, entonces le dicen, me invento cualquier ejemplo, por favor lea la Biblia para empezar el culto. Uy, no. No, mejor otra persona porque… No. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona tiene miedo a equivocarse, a leer mal. Entonces, para evitar eso, dice no lo hago. Mejor yo no lo hago. Así se le dé tiempo para prepararse y alistarse, dice no. ¿Por qué? Porque hay algo, hay un fantasma que le está persiguiendo, que de pronto eso puede salir mal. Entonces, esa persona establece unos estándares demasiado altos para sí misma y considera que no puede cumplirlos. De ahí entonces que empiece a sufrir. Pero la persona vive esclava de eso, ¿sí? Vive tensa, vive angustiado, no quiere cometer errores, ¿sí? Tienen la tendencia a sentirse fracasados o inútiles, ¿sí? Porque pronto se equivocaron haciendo algo, entonces tienen esa tendencia. Y ese tipo de personas se excusan con este lema, es que me gusta hacer las cosas bien, ¿sí? Me gusta hacer las cosas bien. Entonces son frases que aparentemente parecen lógicas, ¿sí? Pero hay una gran diferencia, ¿sí? Y es que tiene una tendencia hacia el perfeccionismo increíble. Bueno, encontré algunas preguntas que ayudan a determinar si una persona es perfeccionista o no. Si se siente tenso, se siente angustiado cuando se equivoca o ante la posibilidad de cometer errores, se estresa, ¿sí? Está pendiente y le preocupa la opinión de los demás, pospone las actividades o situaciones que le cuesta trabajo, ¿cierto? Hasta no estar totalmente seguro de tener éxito, revisa varias veces algo que ya lo ha hecho, que ya lo terminó, pero lo revisa y lo revisa y lo revisa. Bueno, eso es el perfeccionismo. Ahora, la obsesión al pensamiento rígido, ¿sí? El pensamiento rígido sucede cuando una persona es incapaz de considerar alternativas a la situación actual. Digamos, necesitamos, vamos a hacer, me estoy inventando los ejemplos, vamos a hacer una reunión de 300 personas, de 200 personas. Entonces, alguien dice, bueno, pues sencillo, traigamos más sillas. Entonces la persona dice no porque es que necesitamos dejar el espacio para que puedan pasar. No, pero si ponemos una fila más, pues pasan de ladito y con cuidado. No es posible porque hay que dejar un espacio. ¿Qué tal que toque salir rápido, corriendo o algo? ¿Sí ve? Entonces son pensamientos muy rígidos, ¿sí? Y digamos que nos faltaron 20 cojines. Entonces la persona dice, pero unos cojines son azules y los otros son negros como los que tenemos ahí. No, mejor quitemos todos los cojines, ¿sí? Porque es que para tener unos de un color y otros de otro color, no, eso son pensamientos rígidos. A eso es lo que se refiere o se refieren los expertos, ¿sí? Entonces se aferran fuertemente a las normas, a las leyes y no hay posibilidad de negociar, de cambiar, de modificar, ¿sí? Y
este tipo de personas reaccionan con miedo, con hostilidad, ¿sí? Por el cambio que puede presentarse. Y a veces la persona reacciona como con cierto miedo o cierto temor por algo que pueda o no pueda suceder, ¿sí? Digamos que, imaginémonos, nosotros hicimos un evento y por A o B o C tuvimos que salir corriendo. Entonces la persona está como atenta a ese evento para decir, ¿se da cuenta? Yo lo dije, yo lo advertí. Eso es el pensamiento rígido. Pero también hay otra adicción. Hay personas, estamos hablando de los pensamientos, que viven muy, muy, muy preocupadas, ¿sí? Y ellos viven preocupados por cosas que no necesitan, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé si aquí habrán, y lo digo con todo respeto, ay Dios mío, mire la hora, nos toca irnos rápido porque quién sabe si pasa el transporte. ¿Sí? ¿Cuántas veces ha salido y cuántas veces ha tenido que dormir en la calle? ¿O cuántas veces le ha tocado venirse a pedir posada? ¿Sí? Pero la persona anda con esa preocupación y es una preocupación constante por todo, por algo que pueda ser real como algo que no pueda ser real. Se preocupan por el futuro, se preocupan por el trabajo, se preocupan por el dinero, por la salud, por la familia, mejor dicho. Si no están pensando en una cosa, están pensando, ay, yo no sé qué voy a hacer y qué será de mi familia, ¿sí? Entonces la persona, ay, sí, ¿qué va a hacer de su familia? Ay, la salud. Ay, yo no sé, yo vi un señor allí que se enfermó y se murió de eso. ¿Y qué tal que a mí me dé eso? ¿Sí? Entonces son preocupaciones. No, no, que es que allí un señor se tomó una gaseosa y le salió una cucaracha. No, yo mejor no vuelvo a tomar gaseosa. ¿Sí? Andan preocupados por cosas que, ¿sí? Y eso pasa, eso no sucede. Y son obsesiones, y son hábitos, son cosas, comportamientos esclavizantes. Y a todo lugar que van, pues están pensando en eso, ¿sí? Están pensando, preocupados en algo. Vuelvo y repito, en el trabajo. Ay, Dios mío, ¿y qué tal que me llamen ahorita el 31 de diciembre y me digan no hay más trabajo? ¿Yo qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir yo? Y empieza la persona a desgastarse en esas cosas. Entonces, obsesiones por las preocupaciones. Bueno, son falsos temores, son pensamientos negativos, ¿cierto? Dudan de las personas, dudan de sí mismos, dudan de todo. ¿Sí? Siga, siéntese. Uy, pero ¿será que esa silla sí me sostendrá? Porque es que yo me acuerdo ahora de un señor que se cayó, ¿sí? Y se golpeó. ¿Sí? Venga, entre, no, pero es que ese piso está muy resbaloso y la otra vez una señora se cayó y se fracturó. Entonces, sí nos damos cuenta. Y no creo que alcance a tocar más. Yo le dije, Gina, por favor cortemos un poquito porque yo sé que está larguísimo lo que voy a hablar, ¿sí? Pero tengo otro más, la mitomanía, ¿sí? Es la adicción a mentir. ¿Quién fue el que me dijo? Ay, ¿quién fue el que me dijo hace como unas 2 semanas? Dijo, no, que tiene un amigo que le gusta mentir de una manera increíble, ¿sí? Y en todo anda mintiendo, sin comillas, por favor, sin ninguna necesidad. Yo no estoy diciendo con eso, ahora que si hay necesidad, mienta, ¿sí? No, pero digamos, a ver, voy a dar un ejemplo para ser más claro. Digamos que la persona llegó tarde, se le pegaron las cobijas y se inventó la tradicional excusa. Se varó el bus, el tráfico, no pasaba el transporte, etcétera, ¿sí? La típica. Bueno, pero resulta que él llegó, no tenía por qué llegar aquí a la hora, si no llegó. ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Cómo le fue? No, bien, y empieza a inventar cosas. Empieza a inventar cosas. Yo tenía un compañero del colegio, los ilustro de esta manera.
ambos tendríamos tal vez 12, 13, 14 años, más o menos por ahí. Y recuerdo, no recuerdo con exactitud el curso, pero este muchacho a mí me tenía, las primeras veces caí, les confieso, porque me acuerdo tanto del cuadro que él llegó con goticas de agua en el buzo, porque era un buzo de lana. Entonces, bien peinadito, sí, y cuando yo lo vi, le dije, uy, ¿y por qué está mojado? Entonces dijo, no, es que me tocó venir, me levanté tarde y me eché agua y me alisté y salí. Y usted desde el bus, desde su casa hasta acá, le duró todo el agua ahí, vino mojado. Dijo, no, lo que pasa es que mi papá tiene un Ford y entonces en ese entonces estaba muy de moda, me acuerdo tanto, unos Ford, unos carros grandototes, ¿sí? Modelos 70 y pico por allá, 74, 70, un Ford LTD, me acuerdo tanto. Y es que mi papá tiene un Ford LTD y entonces pues él me trajo y por eso es que todavía se ve mojado. Y yo, el papá lo trajo en un carro y yo estaba, wow, uy, y su papá vino a traerlo, sí, y tal. Y entonces pasaron los días y él me echó otras historias. Y un día me acerqué a otro compañero y le dije, uy, pero este muchacho, la familia de ellos son bien y tal. Dijo, ja, usted sí le cree toda la carreta, son puras mentiras. Eso es pura carreta, todos son cuentos. Ya lo hemos pillado en muchas mentiras. Cuando leí Mitómanos, me acordé de él, ¿sí? Y pues claro, yo tengo como todavía esa tara de que me engañó, no la he podido superar. Sí, en serio, y son personas que mienten sin ninguna necesidad, ¿sí? Mienten sin ninguna necesidad. No, es que me tocó venirme en taxi, pero nadie le está diciendo por qué llegó tarde. ¿Y quién le puede decir a él que no venía en taxi? Ni siquiera un taxista. Pero es un trastorno psicológico caracterizado por mentir de forma compulsiva y es algo patológico, ¿sí? Se finge la realidad para hacerla más soportable, ¿sí? Cuando mentir se convierte en un hábito, cuando mentir es la única forma de relacionarse con los demás, se habla entonces de mitomanía. Entonces hay personas, no sé si sería el caso de este amigo, de este compañero, que para ser bien aceptado o tenido en un buen nivel, entonces él mentía. Entonces hay personas que son dadas a mentir, ¿sí? ¿Y dónde estuvo de vacaciones? No, pues estuve allí en Miami y tal y tal. Oiga, ¿y no tomó fotos? No, imagínense que se nos dañó la cámara, se nos cayó al agua y ahí quedaron todas las… ¿Y quién le dice que no? Oiga, ¿y por qué no nos muestran los pasabordos? Mañana se los traigo. Y trajo los pasabordos. No, es que imagínense que se me quedaron en un libro que se lo presté a yo. No. O sea, inventan con una facilidad, con una capacidad increíble, ¿sí? Esos son los que se llaman mitómanos. Bueno, y voy a ir concluyendo. Entonces, una persona que sufre de esta adicción a la mentira, ¿sí? Están desfigurando la idea que hay sobre sí mismo. Entonces tratan de magnificarla, ¿sí? Entonces se puede dar la sensación de grandeza, ¿cierto? Si tiene la persona un defecto, entonces trata de cubrirlo, ¿cierto? Y la persona misma empieza a inventar y a diseñar todas esas historias y resulta creyéndoselas, pero no existen sino en la mente de la persona. Mitomanía significa el hábito de mentir, ¿sí? Entonces, un mito, de donde nosotros conocemos el término mito, mitológico, es decir, algo que no es real, y manía, un hábito, ¿cierto? Entonces tiene el hábito de estar mintiendo. Ay, Dios mío, es que son tantas cosas, pero me toca parar acá. Quiero concluir
El Señor Jesucristo hizo un ofrecimiento muy lindo hace 2000 años. El Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? La verdad tiene un nombre. La verdad se llama Jesucristo. El Señor nos quiere hacer libres de todas y cualquiera de las otras 110 clases de hábitos esclavizantes que hay. Déjeme mirar esta cita que yo tengo acá. Segunda de los Corintios, capítulo número 12, verso número 10. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué debemos hacer? Traer nuestra debilidad a Cristo Jesús. Decirle: Señor, tengo esta debilidad, tengo este problema. ¿Sí? Señor, yo sé que en ti puedo ser fuerte. El apóstol Pablo pues está pensando y lo está enfocando desde un punto de vista espiritual, ministerial, ¿cierto? Pero nosotros podemos enfocarlo desde este punto de vista. Tenemos debilidades, tenemos hábitos pecaminosos, pero el Señor puede fortalecernos si venimos a Él, si acudimos a Él, si le rogamos a Él su ayuda. Mañana, espero con la ayuda de Dios, es que es bastante el tema, ¿sí? Pero mañana con la ayuda de Dios voy a mencionar algunos hábitos físicos, algunos hábitos de consumo y cómo vencer las adicciones, si el Señor nos lo permite. ¿Qué tal si oramos, nos ponemos de pie, le decimos: Señor, si hay algo que ha tocado su vida, puede ser pequeñito, quedo satisfecho con que aunque sea algo pequeño, pero llegó a su vida y Dios le tocó y Dios le habló y le hizo caer en cuenta de un hábito que puede estarlo esclavizando, le puede estar robando la paz. Dígale: Señor, eso lo traigo delante de ti y yo te pido, Señor, que tú me ayudes a ser libre de eso. Bendito y eterno Padre Celestial, hemos tocado cosas relacionadas con nuestros comportamientos, con nuestras actitudes, relacionadas con nuestro ser interior, Señor. Y es posible, Señor, que en nosotros hayan hábitos esclavizantes, cosas que nos estén mortificando, cosas que nos estén robando la paz, la tranquilidad, que nos impidan el vivir en comunión unos con otros, Señor. Gracias porque tenemos esta posibilidad maravillosa. Tenemos acceso, Señor, a todo este material, a todos estos estudios. Señor mío y Dios mío, y delante de ti exponemos cualquiera de estos hábitos, sea ira, sea celos, sea un pensamiento, sea envidia, lo que sea, Dios, cualquiera que sea la adicción. Te imploramos, precioso Salvador, que conforme a tu promesa nos hagas libres, porque tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad tiene un nombre, se llama Jesucristo. Y conocemos a Cristo, y Cristo Jesús ha venido para dar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Señor mío, Dios mío, haznos libres de todos estos pensamientos, haznos libres de todos estos temores. Rompe cadenas, rompe ataduras, Dios. Por favor, Señor, con tu poder, con tu Santo Espíritu, Rey del cielo y de la tierra, haznos libres. Te lo ruego, poderoso Salvador. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. Rechazamos toda acción, toda obra del enemigo
la rechazamos en el nombre glorioso de Jesucristo. Precioso Salvador, gracias. Gracias, Señor. En tu nombre santo, Cristo. Amén. Su obra perfecta en nosotros, Señor Jesucristo, porque nuestro deseo y nuestro propósito es agradarte día tras día más y más, Señor Jesucristo, serte fiel hasta el día en que tú vengas por nosotros. Te doy gracias, Señor, por las bendiciones que también has dado a tu pueblo, Señor. Gracias, Dios, por el trabajo de tu iglesia, Señor. Gracias aún por nuestros jefes, Dios. Y te pido, Señor, que tú sigas derramando de tu grande bendición sobre esta tu iglesia, mi Señor. Muchas gracias, Dios, porque sé que en esta noche tú nos has hablado, Señor, y gracias porque has bendecido también nuestra vida. En el nombre santo y maravilloso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Yo le invito a mi hermano Felipe, si me puede ayudar, por favor, a recoger la ofrenda.